Amigos, soy Mariela Condo, los invito a escuchar todas las noches este programa La Noche Boca Arriba, donde ustedes podrán enterarse de muchos temas hermosos como libros, poesía, invitados, todos están bienvenidos. Abra la puerta, señora, venda un canelacito. La música, el cine, el teatro, la danza, la literatura, las artes plásticas, los patrimonios, la ciudad, están en La Noche Boca Arriba. Martes, miércoles y jueves a las 18 horas. Sube con nosotros al filo de la noche. La Noche Boca Arriba. El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes, Pavel. Buenas tardes a nuestra audiencia. Gracias por conectarse a Frecuencia Política a través de Pichincha Universal por la 95.3 en Quito y la 94.5 al noroccidente de Quito. También nos puede escuchar por www.pichinchauniversal.com.es o conectarse a nuestras redes alternativas @PavelML y seguirnos en la cuenta de @FrecuPolítica. Les invitamos también a que nos sigan por Pichincha Universal en Facebook y los días miércoles en nuestro reprise en Pavel Muñoz Asambleísta. Si desea escribirnos o darnos alguna sugerencia, puede escribirnos al 0984-895-138. Les repito, tome nota, 0984-895-138. Esta semana ya se está acabando las vacaciones para el régimen de la sierra y Pichincha Universal tuvo una buena iniciativa, realizó el primer cometazo en la ciudad mitad del mundo, donde pudieron asistir bastantes personas. Lo que me emocionó bastante es que fueron bastantes niños, hicieron sus cometas e hicieron volar y el cielo se pintó de colores. ¿Estuviste? Sí, estuve con mis hijas y disfruté un momento. Qué bueno, chévere. Gracias, Pauli. Un saludo para todos y para todas. Hoy es lunes 26 de agosto de 2019. Son las 4 horas de la tarde con 7 minutos y estamos aquí en Frecuencia Política por la señal de Radio Pichincha Universal, que recuerde usted nos puede seguir por la 95.3 FM y también nos puede seguir por la 94.5 FM al resto de la provincia, particularmente en el noroccidente. Ayer estuve de regreso, yo pasé unos pocos días, Pauli, en la playa, estuve de regreso y todo el tiempo vine escuchando Radio Pichincha Universal, programa de música latinoamericana hacia las 2 de la tarde, después tuvimos un programa que se está transmitiendo aquí en Radio Pichincha Universal los días domingos, que es La Pizarra, y la radionovela, que en este momento se me fue el nombre de Porfirio Cadena. Efectivamente pudimos estar escuchando. Les decía a mis hijos que así es como en la antigüedad, yo no llegué a esa época, pero así es como en la antigüedad también me han contado que se escuchaba las novelas, las radios novelas en ese caso, y cuando quise cambiar no quisieron que cambie, quisieron quedarse hasta el final, efectivamente escuchando la programación de Radio Pichincha Universal. Un gusto, y como siempre lo decimos, buenos días, buenas tardes o buenas noches donde usted se encuentre, porque no solamente nos puede escuchar en vivo y en directo a las personas que están en la provincia de Pichincha por estas dos frecuencias, sino que también nos puede escuchar por la conexión de Radio Pichincha Universal, su página web, por la página de Facebook de Radio Pichincha Universal y, como ya lo ha dicho Paulina, nuestra cuenta Twitter y el reprise, que les invitamos a que lo haga y lo pueda ver en nuestra cuenta de Pavel Muñoz de Asambleísta los días miércoles a las 9:30 de la noche. Paulina, quisiera hacer referencia y rendirles un tributo, un homenaje, un merecido reconocimiento para la primera promoción de Yachaitec, la universidad que ha dado sus primeros frutos y que estoy seguro generará grandes logros y éxitos para el país. Apostar por estas universidades que han sido criticadas a veces por una lógica de austeridad que se ha convertido en austericidio, es como de alguna otra manera si hoy hubiéramos tenido la primera promoción de la Escuela Politécnica Nacional. Con el paso del tiempo vamos a darnos cuenta de la importancia de una universidad dedicada a las ciencias duras, y los chicos, las chicas que están, digamos, estudiando en la universidad, un fuerte
saludo y un abrazo. Dicho sea de paso, en la playa estuve en Esmeraldas, me pude encontrar con algunos de ellos, estuvo muy grato, muy, digamos, atento, y se abrían también a la posibilidad de que sigamos haciendo cosas de manera conjunta. Recordemos que aquí en Pichincha Universal, y particularmente en el programa Frecuencia Política, en su momento recogimos el malestar de la disminución de fondos para Yachectec. Y finalmente, por otro lado, ha generado una gran discusión entre los hinchas de la liga. Yo soy hincha de la liga y estoy en desacuerdo con aquellos que opinan que fue con dedicatoria, que el alcalde puso un operativo para sancionar a los mal parqueados. O ayer que veíamos, ¿no es cierto?, que en cambio determinado sector de la sociedad quiteña estaba recontra molesta, se ponían básicamente sobre su auto para que no sea retirado por las grúas. A mí me parece más bien que se esté haciendo esto. 5 años pasó en desgobierno la ciudad de Quito, y me parece bien que el alcalde Yunda esté volviendo a tomar, digamos, unos mecanismos de convivencia que sirven para los ecuatorianos, los guayaquileños, los cuencanos o, digamos, los ciudadanos de cualquier parte del mundo. Así que, por favor, seamos más colaborativos con las autoridades. El saludo, como siempre, a Paulina Enríquez en la producción, María Belén Proaño con el Minuto ODS y al excelente equipo de producción de Radio Pichincha Universal. Nosotros solemos programar música y esta no es la excepción, así que vamos a poner una linda melodía que la escogí porque está terminándose el verano, efectivamente, y algo de humor todavía que nos quede porque ya entran los chicos a clases. Nosotros en la Asamblea Nacional se acaba el periodo de receso legislativo, lo vemos a ese Vía Crucis, y me pareció bien que podamos escuchar a Rosemary Clooney. Ella fue cantante y actriz estadounidense, trabajó sobre todo desde el jazz y el swing y fue protagonista femenina en varias películas afamadas de Hollywood, una de ellas White Christmas. Se hizo famosa durante los años 50 y se la consideró una gran intérprete del swing por su fraseo y sus cualidades dramáticas. Logró 13 éxitos dentro del top 40 en toda la década de los años 50 y regresó a los escenarios a finales de los años 70. A lo largo de los años 80 y 90 siguió grabando, sobre todo baladas y sus recopilatorios. Murió en el año 2002 cuando tenía 74 años y seguramente los de mayor edad en nuestro programa van a recordar esta canción, Mambo Italiano. Traído consigo graves problemas ambientales como la sobreexplotación, la contaminación y la mala disposición de los desechos. En Pichincha Universal TV te daremos cada semana consejos para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con el ambiente. En la ciudad de Quito, gran cantidad de gente se moviliza en vehículos particulares. Es muy común ver filas y filas de autos con una sola persona, lo que genera tráfico y una gran cantidad de emisiones de gases contaminantes. Podemos destacar que el 52% de la contaminación del aire a causa del dióxido de carbono es producto de las emisiones generadas por nuestro transporte. ¿Qué podemos hacer para movilizarnos de una manera más sostenible? Si viajas en vehículo particular, organiza viajes con más personas. Cumple con el calendario de mantenimiento de tu vehículo. De esta manera, aseguras que las emisiones de gases contaminantes no superen el límite permitido. Cuando nuestros neumáticos están bajos, requieren mayor energía para rodar. Por lo tanto, manténlos en buen estado y regula la presión de las llantas para reducir el gasto de energía. Con estos sencillos consejos, lograrás movilizarte de una forma eficiente y sostenible, reduciendo así los gases contaminantes en nuestra ciudad. En Nuestra Huella cada semana te traeremos consejos y tips para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con la naturaleza. En Pichincha Universal presentamos la historia de Alberto Spencer. Así como se celebran las fiestas de Quito, el 6 de diciembre recordamos el natalicio de Alberto Spencer, también llamado con el sobrenombre de Cabeza Mágica. Un 6 de diciembre de 1937 nacería Alberto Spencer en Santa Elena, que en ese entonces pertenecía a la provincia del Guayas. Al cañonero se lo recuerda por ser el máximo artillero de la Copa Libertadores de América con 54 dianas. Spencer fue jugador del Everest guayaquileño, de Peñarol de Uruguay, Barcelona Sporting Club y la selección ecuatoriana de fútbol. Su paso más exitoso la realizó en el Club Atlético Peñarol.
Cabeza Mágica disputó 12 temporadas desde 1959 hasta 1970, alcanzando 8 títulos a nivel nacional, 3 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales. Frecuencia Política, aquí por Radio Pichincha Universal. Gracias a todos quienes se conectan a través de nuestras redes sociales. Mandamos saludos a Manta y Londres. La Corte Constitucional aprobó que se somete a consulta popular la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este análisis lo realizaremos con Luis Fernando Molina, quien será nuestro invitado de hoy. Abogado de la Universidad Católica del Ecuador, egresado de la Universidad Andina Simón Bolívar, constitucionalista, participó de la Escuela de Verano de Derecho Constitucional en la Universidad de Salento, Italia, en el 2016, es asambleísta alterno por la provincia de Pichincha, pero antes el editorial de esta semana. Los hechos y la actualidad a través de la opinión y el análisis en Frecuencia Política. El editorial de Pavel Muñoz. La democracia nos sigue debiendo. Apenas empiezo con este editorial y ya tomo la decisión de escribir un artículo amplio y de connotación académica sobre los 40 años de regreso a la democracia en el Ecuador. Y es que es obvio que no podemos realizar una evaluación medianamente justa del retorno a la democracia en una nota corta de opinión. Para este caso me concentro en la permanente crisis de nuestra democracia, en la concentración de poder y en la inestabilidad política. Desde 1979, año en el que retorna el sistema democrático a nuestro país, el Ecuador no ha logrado que su democracia madure ni se fortalezca. Algunas pruebas de ello son el voto obligatorio, el apoyo e incluso el rol de tutela que las Fuerzas Armadas han realizado sobre distintos gobiernos y su permanencia, la gran cantidad de reformas al marco legal de las elecciones y la asignación de escaños, entre otros. No es que la Constitución que permitió el regreso a la democracia se haya fortalecido y el marco legal consecuente haya ido ganando en concordancia y coherencia, todo lo contrario. Hemos ido consagrando un marco legal abultado, contradictorio y en permanente reforma. Como una pequeña muestra de estos 40 años de democracia, podemos citar que los partidos políticos entraron en crisis y explotaron, la Corte Suprema de Justicia fue sitiada con tanques trucutú, o la mayoría de diputados del Congreso de 2007 fueron destituidos por oponerse a la realización de una consulta popular para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. En el campo económico, la democracia ecuatoriana no ha estado al servicio de la equidad, ni del mejoramiento de las condiciones de vida, ni la erradicación de la pobreza. Por el contrario, nuestra democracia, al menos en 30 de sus 40 nuevos años, ha ido de la mano de aquellos procesos que privilegian el gran capital, liberalizan y desregulan la economía y permiten el imperio de esa entelequia que llaman mercado perfecto. Si bien existen avances, luego de 40 años de régimen democrático, el país sigue dejando atrás a muchos ciudadanos, pero sobre todo ciudadanas. La cantidad de personas y familias pobres es aún insultante. La renuncia a sus derechos que deben hacer niños para trabajar y sobrevivir es indignante. Y la aún presente disparidad de ingresos entre hombres y mujeres nos habla de una democracia fallida. Finalmente, la inestabilidad política ha sido emblemática en estos 40 años de nueva democracia. Hemos vivido la vigencia de tres constituciones, las dos últimas claramente contradictorias entre sí, y ya se discute una consulta popular o una Asamblea Nacional Constituyente para reformar lo que no les convence o no les conviene de la actual Constitución a las élites políticas del momento. Entre 1997 y 2007, ningún presidente electo terminó su mandato, y según como se cuenten, llegamos a tener hasta 9 presidentes en esos 10 años. El retorno a la democracia, sobre todo hoy en día, hay que analizarlo en una perspectiva histórica de largo plazo. ¿Ha supuesto este periodo democrático un fortalecimiento de nuestro sistema político? ¿La democracia ha ampliado los derechos y las oportunidades de todas y de todos los ecuatorianos? ¿Ha permitido que se erradique la pobreza, la discriminación o la segregación? Estas preguntas aún esperan respuestas de fondo y de largo plazo, pues mientras la igualdad, la equidad, la justicia, la inclusión y la cohesión no sean valores consustanciales de la democracia, no podremos conquistarlos. De hecho, la situación es aún más perversa, pues da la sensación que lo que más ha disgustado a las élites conservadoras de este país es que ese orden establecido y supuestamente democrático se haya fisurado entre los años 2007 y 2017 y que se hayan atendido algunas de las demandas más críticas de los ciudadanos de a pie.
Es por eso que las conquistas sociales de los últimos años se han tachado con prepotencia como autoritarismo o populismo. El editorial de Frecuencia Política. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política, la entrevista de la semana. 16:19 aquí en Frecuencia Política en Radio Pichincha Universal. Y ya podemos empezar con Luis Fernando Molina nuestra entrevista. Muchas gracias, Luis Fernando, por encontrarte con nosotros, joven abogado de la República del Ecuador, que has hecho un seguimiento, Luis, del proceso de judicialización de la política y persecución de la política que se ha dado en estos 2 últimos años, pero que ahora último has enviado y has preparado un sucinto análisis de las inconstitucionalidades que estarían detrás de la pretensión de una consulta popular que han presentado algunos sectores sociales para que sea reformada la Constitución, sea eliminado el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, vaya la Asamblea Nacional a una suerte de bicameralidad, y tienen, yo diría que la osadía de decir que esas no son reformas un poco a la estructura del Estado. Vamos a conversar con esto de Luis Fernando Molina, pero antes, Luis Fernando, tal vez tu visión. Nosotros hemos trabajado mucho este tema de persecución de la política, judicialización de la política. Si bien eso tiene su andarivel, ¿no da la sensación, o cuál es tu apreciación sobre que en este momento quieren poner una cereza en el pastel al haber utilizado el Consejo de Participación Ciudadana transitorio como quisieron y hoy pretenden eliminarlo? Luis Fernando Molina con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos los que nos siguen a través de Pichincha Universal y a través de Frecuencia Política, también en redes sociales. Sí, el análisis invertimos el tema del análisis para una situación que preocupa y que sería básicamente la cereza del pastel. La cereza del pastel en la judicialización de la política radica en la propuesta precisamente de reforma constitucional, donde se pretende sacar institucionalmente, quitar a la Fiscalía General del Estado, convertirlo y otorgarle autonomía absoluta y separarla básicamente de la función judicial. Es decir, bajo estas circunstancias, lo que estamos viviendo desde hace 2 años de la judicialización de la política, de un manejo mediático donde valga la redundancia, medios de comunicación son los que sentencian a las noticias que se establecen a través de redes sociales, tendría básicamente un riesgo mucho más jurídicamente mucho más grave, si lo queremos decir de esta manera, si pensamos que en este momento lo que plantea la reforma constitucional es tener una fiscalía que no dependa del Consejo Nacional de la Judicatura, que no pueda ser administrativamente sancionado o disciplinariamente responsable ante el Consejo de la Judicatura, y que lo único que podría existir en este momento es la responsabilidad política del fiscal general del Estado frente a la Asamblea Nacional, y que sea el propio fiscal general del Estado el que establezca el régimen disciplinario de los fiscales distritales y cantonales. Es decir, una fiscalía orientada y básicamente irresponsable administrativa y judicialmente ante la función judicial. Ahora, Luis Fernando, estás empezando ya por uno de los elementos, lo cual me parece importante, y vamos a seguir conversando sobre las reformas que se presenten sobre la Fiscalía. Pero pongámosle un poquito más en contexto a nuestra propia audiencia. Es decir, esta es una pretensión presentada por quién, digamos, por las universidades del país, por un conjunto de juristas, quién está detrás de esto. Y de hecho lo novedoso es que uno de los impulsores de estas reformas fue justamente uno de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A mí me parece que es importante desmitificar o clarificar a la audiencia que nos sigue de que esta es una reforma constitucional nueva. Primera falacia que se establece. Según Diario El Universo del 2 de octubre del año 2005, esta propuesta de reforma constitucional ya fue planteada por el entonces presidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano.
Es decir, básicamente estamos acudiendo a una recomposición, a una iniciativa que ha salido del baúl de los recuerdos, que no tuvo acogida en el año 2005, ni en el Congreso, ni en la discusión de la Constitución de Montecristi, y que fue planteada por los grupos o por los actores políticos de lo que se ha denominado la partidocracia o partidos políticos tradicionales. ¿Te estás refiriendo a toda la reforma o a partes esenciales de esta reforma? Nos estamos refiriendo a toda la reforma, porque ahí ya se discutió el tema de la bicameralidad, la exigencia de requisitos adicionales para acceder a cargos de elección popular, fundamentalmente de la función legislativa, y ya se puso en discusión el rol de la Fiscalía General del Estado. Es decir, esta propuesta no es nueva, pero lo paradójico es que fue auspiciada por personajes políticos como Ricardo Noboa Bejarano, como Luis Fernando Torres, y esto es lo que llama la atención, que fue también auspiciada por quien hoy es presidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado Pesán. Es decir, estás dándole acento a una primera idea sobre la cual deberíamos trabajar, que no es que hay colectivos ciudadanos que han estado estudiando las reformas que se deberían hacer a la Constitución de Montecristi, sino que más bien teníamos una pretensión de reforma de determinados sectores políticos que no pudieron viabilizarla en su momento y ahora han encontrado el espacio preciso para volverla a presentar. Exactamente, y sobre todo, y hay una situación que quiero enmarcar en esta situación. Siempre la disputa de esta reforma o el fondo de esta reforma constitucional siempre ha sido el manejo de la administración de justicia y la designación de las autoridades de los organismos de control. Es decir, en el año 2005 ya se planteó una doble cámara, una cámara de senadores que sea básicamente la encargada de designar a las máximas autoridades de los organismos de control, que puedan designar superintendentes, que puedan designar procurador general del Estado, contralor general del Estado e incluso fiscal general del Estado. Ahora, Luis, nuevamente para nuestra audiencia, pero en cambio la Constitución de Montecristi tuvo el acierto de decir que esto salga de el manejo y manoseo muchas veces de los acuerdos políticos, es decir, que mañana el principal o la principal de la Contraloría, de la Fiscalía, del Consejo de la Judicatura, no pasen, digamos, por designaciones políticas, sino que cualquier ecuatoriano, hombre o mujer, que pueda tener o que pueda estar facultado para ejercer esas atribuciones, pueda pasar por un proceso de concurso, méritos, oposición y comisiones ciudadanas designen esas autoridades. ¿Cuál, a tu criterio, sería el retroceso, la ventaja o desventaja de que hoy vuelva al campo político la designación de las autoridades de control? Bueno, uno de los avances de la Constitución de Montecristi fue la creación de una quinta función que rompe el esquema tradicional del Estado. Es decir, estábamos acostumbrados a tener una función ejecutiva con el presidente de la República, una función legislativa con la Asamblea o con el Congreso y una función judicial. ¿Qué es lo que se incorpora? La función de transparencia y control social, a donde se agrupan básicamente los organismos de control, superintendencias, procuraduría, contraloría, y adicionalmente se crea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero ojo, de conformidad al artículo 204, a los artículos 204 y 205 de la Constitución, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cumplía 3 objetivos fundamentales. El primero, que tiene que ver con la designación de las autoridades de control y que tiene una lógica, porque finalmente los organismos de control son los que ejercen, valga la redundancia, control sobre la función ejecutiva y legislativa, y no podían ser designados por ninguno de las entidades que van a ser controladas para no ser juez y parte. Esa es una primera función. Y por eso justamente se les eleva a función de Estado, digamos. Y por eso se desarrolla un proceso de concursos de méritos y oposición y se genera el principio de meritocracia, básicamente para garantizar una independencia a quienes van a ser regulados. Pero además de una función de transparencia y control social que estaría facultada, digamos, justamente por ser una función del Estado, a controlar a las otras funciones del Estado. Por supuesto. Y unos 2 objetivos fundamentales adicionales es el tema de generar mecanismos y normativa para el ejercicio de los derechos de participación ciudadana. Es decir, se amplían los derechos políticos a derechos de participación ciudadana. Estos 2 últimos objetivos son los que básicamente en este momento se ha dejado de lado y han omitido el análisis la Corte Constitucional. Pero para que nos entiendan quienes nos siguen a través de este medio, a través de Frecuencia Política, ¿cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que quedarían fuera dentro de ello?
Básicamente, la conformación de veedurías ciudadanas, de observatorios ciudadanos, que es una competencia de regulación, registro y seguimiento, básicamente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quedaría por fuera la obligación que tienen asambleístas y funcionarios públicos de anualmente presentar su rendición de cuentas como un ejercicio de fiscalización y más que de fiscalización, de transparencia hacia la ciudadanía, y quedarían también de lado aquellos mecanismos de apoyo técnico para la conformación de, en materia local, por ejemplo, las asambleas ciudadanas, los consejos consultivos, es decir, toda una serie de mecanismos que a través del apoyo técnico, a través del seguimiento o a través de los procedimientos de designación corresponden en este momento al Consejo de Participación Ciudadana, quedarían por fuera y quedarían básicamente desconocidos. Este tema me parece muy importante, Luis Fernando, porque la ciudadanía se ha centrado en discutir si el retroceso solamente está en la designación de las autoridades de control, pero estás advirtiendo de un elemento muy importante. Si siempre ha estado en debate cómo aumentamos los niveles de participación ciudadana, ahora estamos dejando desatendida esa tarea, digamos, del Estado en su conjunto, no de reemplazar a la participación ciudadana, sino más bien de estimularla y promoverla, y básicamente estaríamos dejando sin institucionalidad para que pueda auspiciar estos procesos de rendición de cuentas, de veedurías ciudadanas, de seguimiento a los servicios públicos, es decir, no solamente por la vía institucional, sino por retrocesos en participación ciudadana, esta pretendida reforma estaría siendo, digamos, restrictiva. Y sobre todo por incumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene el Estado. Recordemos nosotros que el Estado, de acuerdo al marco internacional de protección de derechos humanos, asume dos responsabilidades fundamentales. La primera, reconocer derechos, y la segunda, generar institucionalidad, normas y mecanismos, normas, instituciones, mecanismos que posibiliten el ejercicio de estos derechos. Bajo la propuesta de reforma constitucional, quedaríamos básicamente con derechos que quedan únicamente escritos en la Constitución, pero que al final no pueden ejercerse precisamente porque ya no tendríamos un Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, este es el análisis que debió haber realizado la Corte Constitucional, porque recordemos que el artículo 442 establece que la reforma parcial cabe en todos los casos, excepto cuando hay restricción de derechos. Y estamos evidenciando que si el día de mañana ya no se van a poder conformar observatorios ciudadanos, no se pueden registrar veedurías ciudadanas, no pueden convocarse, no pueden conformarse asambleas ciudadanas, cabildos ciudadanos, asambleas participativas, el Consejo de Planificación, que son importantes para la discusión de la política pública a nivel nacional y a nivel seccional, evidentemente tenemos una regresión de derechos y una restricción de derechos que debió haber observado la Corte Constitucional. Pero no solamente eso, también está en duda de si efectivamente están afectando o no la estructura del Estado. Por supuesto, y ahí es importante tener en consideración una sentencia de la Corte Constitucional del año 2010, me parece que es 2010 y 2011, la resolución 001-11-RC, donde establece, y en una situación similar en referencia a la propuesta de modificación del Consejo de la Judicatura del año 2011, que es lo que decidió la propia Corte Constitucional. Sobre la estructura fundamental del Estado, nuestro país básicamente se encuentra dividido en 5 funciones, pero aquí va lo importante. 5 funciones. Si el fundamento de una reforma fuere prescindir o eliminar el Consejo de la Judicatura en ese caso, entonces se estaría alterando la estructura del Estado. Si nosotros tomamos este precedente constitucional vigente y lo aplicamos al Consejo, sabemos que si se está pretendiendo presidir del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entonces se está alterando la estructura del Estado. Es decir, olvidemos un momento las personas, vamos a la institucionalidad, y esa institucionalidad que tiene que velar porque las decisiones estén apegadas a la constitucionalidad y a lo definido en la Constitución del año 2008, la Constitución de Montecristi, ya estableció un momento anterior en el tiempo, 2010-2011, que si topábamos alguna de las entidades que son parte de las funciones del Estado, estaríamos afectando la estructura del Estado y por lo tanto, si cabe ahí una reforma, sería solamente vía Asamblea Nacional Constituyente. Exactamente, porque altera fundamentalmente la estructura del Estado. Ahora déjame volver un momento a los elementos más generales, Luis Fernando, y plantearte esto. Es decir,
has planteado una primera gran idea y es más que ser iniciativas nuevas de colectivos ciudadanos preocupados de el futuro y el fortalecimiento de la Constitución, es en principio unas reformas, digamos, archivadas de distintos sectores políticos que hoy las quieren resucitar. La reforma en realidad ha puesto en discusión algunos cambios, pero la Corte Constitucional, dicho sea de paso, primero en un boletín, antes que su propio dictamen, ya decía que sí veían válidos algunos cambios, ¿no es cierto?, que podían ir vía consulta popular y que en cambio negaban otros cambios porque los veían restrictivos de derecho. No sé si quisieras comentar algo sobre estos segundos, cambios que eran restrictivos de derecho, que son restrictivos de derecho. La segunda falacia que establece un boletín, porque no tenemos una sentencia, no tenemos un dictamen, tenemos un boletín de prensa, es que la bicameralidad de la Asamblea Nacional es una simple reforma a la conformación de la Asamblea Nacional. Y aquí me permito destacar dos temas fundamentales. El primero, en el proceso desde el surgimiento del Estado ecuatoriano, hemos tenido básicamente 19 constituciones, una de las cuales no entró nunca en vigencia, la Constitución de 1938. Dicho sea, básicamente una cada 10 años en promedio. Exactamente, una constitución cada 10 años y en el ciclo más corto hemos tenido constituciones que han durado un año. De esas 19 constituciones, le restamos la que no entró en vigencia, nos quedamos con 18, 12 constituciones han establecido un régimen de bicameralidad del Parlamento y apenas 6 la unicameralidad del Parlamento. Entonces, con esto se desmonta una vez más el hecho de que la bicameralidad sea básicamente la solución a un problema institucional del Estado. Es decir, si nosotros analizamos, hemos tenido parlamentos mucho más bicamerales que unicamerales. Y siempre el argumento ha sido el mismo. Vamos a sacar leyes de mayor calidad, vamos a ver maneras o mecanismos a través de los cuales podamos nosotros estructurar mejor las leyes y evitar conflictos políticos. Pero los conflictos políticos en un sistema bicameral han sido igual o peores que los que tenemos en este momento. Entonces, la bicameralidad no es algo novedoso, sino es algo que ha estado en la vida republicana del Ecuador. Pero además con un elemento, déjame ponerte porque esto es importante para la ciudadanía. A veces incluso nos quedamos solamente con estos dos argumentos a favor de la bicameralidad, que al haber dos cámaras mejoraría el proceso de discusión, bajaría los niveles de conflictividad, pero cuando se daba esta discusión en Montecristi, porque esta discusión también se dio en Montecristi, ahí había la posibilidad de que este principio democrático de que una persona, digamos, valga un voto o un voto valga por una persona, permitía, digamos, eliminar la sobrerepresentación que podría haber en una provincia como Galápagos, por ejemplo, que teniendo una determinada cantidad de población tiene 2 representantes, o una subrepresentación de una provincia como Guayas, que teniendo mucha más población tiene en cambio un número determinado de representantes a el ámbito legislativo. Y entonces ahí se planteaba la posibilidad de los distritos, ahí se planteaba la posibilidad de regiones, digamos, de un cambio en la estructura territorial para que una cámara, digamos, pueda generar representación territorial y otra representación democrática como tal. Pero ahora estos elementos simplemente no han entrado en discusión, no hay una Asamblea Nacional Constituyente para que se pueda debatir esto con profundidad, sino que es la pretensión de algunos iluminados de la patria que hoy, de cierto, vía consulta quisieran llevar este tipo de reformas. Pero vamos un poco más allá de todo eso. ¿Qué tienen de particular o de común estas 12 constituciones y esta propuesta de reforma constitucional? Que siempre quienes han planteado la posibilidad de la bicameralidad han sido los grupos de poder o las clases oligárquicas o terratenientes del país. ¿Y por qué lo digo esto? Porque siempre lo han apuntado a través de generar un grupo, una élite, entre comillas, que sea quien maneje las decisiones reales dentro del Parlamento. Veamos nosotros cuáles han sido los requisitos generales en estas 12 constituciones. Y si tienes de ahí, valdría la pena que ahora también veas los requisitos que pretenderían poner para quienes lleguen al Senado, violentando un principio democrático de libre elección. Así es. Primer elemento, todas las constituciones dicen un mínimo de 35 años. La reforma constitucional actual dice que para ser senador necesitas tener 35 años, es decir, desde la primera constitución bicameral de 1835 hasta la actualidad se quisiera mantener la edad mínima de 35 años. Segundo, encontrarse en ejercicio de los derechos de ciudadanía. Tercero, este es un cambio trascendental, pero vamos hacia lo mismo. En las constituciones, hasta antes de 1978, el tercer requisito era poseer bienes, propiedades
profesión científica que le genere estabilidad económica. Es decir, el tercer requisito para ser senador era básicamente el régimen de propiedad. ¿Qué hace la reforma constitucional? Mantiene el ejercicio de derechos constitucionales, mantiene los 35 años como mínimo y sustituye el poseer propiedades o el régimen económico como condicionamiento, y ahora dice que debe tener título de tercer nivel, haber ejercido la profesión durante 10 años con evidente probidad notoria. Es decir, y es eso lo que yo llamo a la reflexión, podríamos encontrarnos nosotros frente a un segundo Trujillato. Es decir, que la probidad notoria, que es un criterio subjetivo, pueda servir como elemento de cernir, de tratar de evitar la participación política en el Senado. ¿Cuál ha sido el resultado? Que básicamente entonces el Senado será manejado por las élites económicas. Es decir, una hombre o mujer de 34 años con una, digamos, por ejemplo, incluso con una profesión absolutamente exitosa, pero que no haya ejercido 10 años, ¿no es cierto? Ya, o digamos, tenemos gente absolutamente exitosa, talentosa, grandes representantes y hombres y mujeres de la patria que tal vez no pasaron por la universidad, no se graduaron, ahora no podrían llegar al Senado. Recuperamos una suerte como de, digamos, de estos principios aristocráticos para poder llegar a una instancia de representación ciudadana. Pero lo peor, se vuelve y se trasciende en un criterio subjetivo que es la probidad notoria. Recordemos que la probidad notoria llevó a Julio César Trujillo a la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Recordemos que la probidad notoria determinó la conformación o la elección o la designación de autoridades violentando la Constitución. Y veamos que la probidad notoria, entre comillas, fue la que le dio, hace menos de 3 meses, le dio la posibilidad de que el Contralor subrogante, que no tiene la calidad de Contralor General del Estado, quede prorrogado en sus funciones hasta que se cree el famoso Tribunal de Cuentas. Es decir, estamos hipotecando básicamente en manos de los miembros del Consejo Nacional Electoral para que determinen quién tiene probidad notoria o no tiene probidad notoria. ¿Quiénes han dicho que tienen probidad notoria? Seguramente los que vienen de buena cuna, seguramente los que tienen un raigambre de carácter elitista. Y generalmente, quienes la mayor parte de ciudadanos que queremos participar políticamente, no tendremos ni la buena cuna ni la probidad notoria, y entonces veremos que en el 2021, básicamente, tendremos elecciones donde el Consejo Nacional Electoral, por falta de probidad notoria, entre comillas, podría descalificar a candidatos a la función legislativa. Y una cosa adicional, aquí se establece un mínimo de 35 años. La actual Constitución establece que para ser legislador, lo mínimo que debo tener es la mayoría de edad, es decir, 18 años. Es decir, lo suben de 18 años a 35, lo cual es regresivo de derechos. Y en el caso del Parlamento, de la Cámara Baja o la Cámara de Representantes, el requisito ya no es tener 18 años, sino básicamente tener 21 años. Es decir, estamos nuevamente restringiendo derechos constitucionales. Ahora, en el boletín se advertía que estos elementos restrictivos en derecho, ya sea por la edad que pueden tener los ecuatorianos para poder participar, o, entre comillas, los conocimientos que la avalarían para llegar al Senado, entendemos que en el boletín la Corte Constitucional decía estos elementos serían restrictivos y estos estaría eliminando de esta pretendida reforma. Ya, pero hay una pregunta, digamos, ¿se puede parcelar una pretensión de reforma constitucional de este tipo o habría que leerla en su integralidad? Por lo tanto, si una parte es restrictiva de derechos, la globalidad se convierte en restrictiva de derechos. Ese es el absurdo jurídico más grande de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Y lo voy a poner en un ejemplo gráfico. El día de mañana se convoca a elecciones bajo la reforma constitucional. Tenemos 2 cámaras, una cámara de senadores, una cámara de asambleístas o una cámara baja, con básicamente la conformación que he establecido. Si es que nosotros, o si es que se segrega la pregunta que se plantea, estaríamos frente a 2 situaciones. Tú, Pavel, los compañeros, los vecinos, las personas que nos escuchan, podríamos postular a ser legisladores bajo los requisitos establecidos por la vigente Constitución, porque no se modifican los requisitos para ser asambleísta, porque básicamente eso requiere asamblea constituyente, y podríamos encontrarnos entonces el 12, el 13, el 14 de mayo del 2021 a legisladores que han sido electos, pero que no pueden posesionarse
porque no se sabe quiénes son senadores y quiénes son asambleístas de la Cámara Baja, y por el otro lado tendrías una asamblea con 2 cámaras, pero con ausencia de senadores y ausencia de asambleístas. ¿A qué me refiero? La Corte Constitucional no podía separar precisamente la transformación de la bicameralidad de los requisitos que se requieren para ser senador y para ser asambleísta, porque lo uno es principal y lo otro es accesorio. Y en derecho hay un adagio que persiste desde la Roma antigua, en que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Lo principal es la bicameralidad, la reestructuración de la asamblea, y lo lógico es que si es que eso puede realizarse a través del 442, entonces los requisitos debían ir al 442. Y si los requisitos restringen derechos y son materia de asamblea constituyente, creo que todos coincidiremos en que entonces la bicameralidad debía o debe ser discutida en Asamblea Nacional Constituyente. Punto muy importante que estás planteando, porque no, digamos, en la pregunta que yo te hacía aparece este elemento con mucha fuerza, pero evidentemente en un supuesto no consentido de que esta pretendida reforma avanzara y se convirtiera, digamos, en una reforma a la Constitución, podríamos quedarnos con un Frankenstein en unos elementos de la Constitución, abogando por ampliación de derechos, en términos de edad, en términos de no tener estos restrictivos, digamos, para poder tener una tarea de representación, y por otro lado unas reformas donde ya desde su nombre, la Cámara Alta, la Cámara Baja, ¿no es cierto?, los más o menos legisladores de primera, comunes y lores, básicamente al estilo inglés. Nuevamente comunes y lores, en esta diferencia de una Cámara y otra Cámara, podría haber alguien que se pudo presentar teniendo 33 años, no teniendo título y ganó las elecciones, pero que en principio por esta reforma, digamos, mutilada, mal entendida, mal procesada, sin el canal adecuado, después no pueda posesionarse por cómo fue concebida, digamos, la figura del Senado. Por supuesto, y hay una cosa más que quiero enfatizar en esta reforma constitucional. Aparte de esta parte, de este contenido de restricción de derechos, ¿qué es lo que está dentro de esto? ¿Qué facultades se le está otorgando al Senado? Básicamente la posibilidad de designar, cesar a las autoridades de los organismos de control. Nuevamente, la Cámara de Senadores integrada por los representantes, es decir, los iluminados, los probos, la crema innata. La crema innata, o como lo dice Agustín Cueva, finalmente la clase oligárquica del país, básicamente sería quienes pueden elegir a los organismos de control. La aprobación de tratados internacionales sería una competencia exclusiva de la Cámara de Senadores. Es decir, temas importantes, como ahora no lo ha tratado la Corte Constitucional, como el tratado o el contenido de la Carta del Fondo Monetario Internacional, resultaría que entonces tienen que decidir, o quienes decidirían serían básicamente la Cámara de Senadores, es decir, 30 legisladores. El control político, el enjuiciamiento político a un presidente de la República, sea cual fuere, es decisión de la Cámara de Senadores. Y correspondería a la Cámara de Senadores una cosa que es fundamental: aprobar el presupuesto general del Estado. Es decir, la mayor parte de facultades que ahora tienen los 137 legisladores quedaría básicamente en manos de los senadores, por lo cual la Cámara de Representantes, los comunes en el modelo inglés, lo único que harían básicamente es revisar aquellas leyes que, entre comillas, no son importantes, o aquellas cosas residuales. Es decir, queremos concentrar las atribuciones del legislativo en la Cámara de Senadores. Se me ha acabado el tiempo para la entrevista. Interesante primer y nutritivo diálogo con Luis Fernando Molina sobre la pretendida reforma constitucional que está siendo analizada por la Corte Constitucional y que en principio tendría luz verde para pasar a consulta. Pero cierro con esta pregunta y te pido una respuesta rápida, Luis Fernando. Si así fuera, si todo caminara como ellos pretenden y al final fuéramos a una consulta popular, decía yo en el ejercicio editorial de la semana anterior en este mismo espacio, que bueno, vamos pues a esa consulta popular y entonces veamos si efectivamente cómo votará el pueblo de cara a esta pretendida reforma. Pero no solamente eso, pregunten también a los ecuatorianos si están de acuerdo con la aplicación del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, la privatización de CNT, la privatización del IES, es decir, todo lo que están queriendo hacer, concesión de sectores y empresas estratégicas, todo lo que están queriendo hacer, digamos, de alguna u otra manera, a la rápida, a ver cuál es el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano. No sé si alguna opinión final en la parte política. En la parte política, y lo que quiero dejar como
como corolario de este debate, de esta entrevista, es básicamente que lo que está en discusión en este momento es una reforma constitucional impulsado por actores políticos a los que los denomino malos perdedores. Es decir, primero hablaron de un Consejo de Participación Ciudadana que habría incumplido, no se han demostrado los incumplimientos en los concursos de méritos y oposición. Dijeron, vamos a una primera consulta popular, a un primer referéndum para hacerlo, para que los consejeros del Consejo, valga la redundancia, sean de elección popular. Una vez que se llevan a cabo las elecciones bajo las nuevas reglas, entonces determinan que no están acorde a sus intereses. 84 legisladores inconstitucionalmente destituyen a 4 consejeros electos por el pueblo, y cuando ya no les gustan los resultados, finalmente tratan de cambiar las reglas democráticas. Es decir, estamos frente a un juego de cambio de reglas democráticas para privilegiar a lo que, entre comillas, en la década de los 70, hablaba un personaje de la estampa quiteña, don Evaristo Corral y Chancleta, al regreso de los quicuyos, es decir, los sabios económicos, los de la crema innata de la República, que han administrado el Ecuador o que ven al Ecuador como una hacienda y no en la defensa de los grandes intereses nacionales. Muchísimas gracias a Luis Fernando Molina y sus opiniones. Me parece que, como lo habíamos dicho, efectivamente la cereza del pastel. Perdieron las elecciones, pero quieren imponer por esta vía su mirada del ordenamiento jurídico constitucional del Ecuador. Una pausa con, en este momento, el corte musical, la canción Come On My House. ¿Sabías que nuestro consumo de recursos naturales como agua, madera y petróleo es tan grande que para satisfacer nuestras necesidades requerimos de 1.6 planetas Tierra? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos utilizando muchos más recursos de los que el planeta provee, trayendo graves problemas como la sobreexplotación, la destrucción de ecosistemas, la contaminación y la extinción de animales y plantas. ¿Qué podemos hacer? Cambiar nuestra rutina y hábitos cotidianos para disminuir nuestra huella ecológica. La demanda de papel es cada vez más alta. En un día típico, una persona maneja muchísimo papel, el periódico, el correo, fotocopias, etc. En promedio, una persona utiliza 500.760 hojas de papel a lo largo de un año, lo que es equivalente a 16 resmas de papel o 59 árboles. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Si envías documentos para revisión, lectura o análisis, puedes hacerlo a través del correo electrónico. Si vas a imprimir papel, utiliza la doble cara y reduce el tamaño de letra de los documentos para aprovechar al máximo la cantidad de páginas que se van a imprimir. Separa y recolecta todo el papel utilizado para entregar a los recicladores. Reciclar 100 kilogramos de papel salva la vida de 7 árboles. Como puedes darte cuenta, estos sencillos cambios en la rutina pueden hacer la diferencia. No te pierdas la próxima semana un nuevo capítulo de Nuestra Huella, aquí, solamente en Pichincha Universal. Y como diría Yoda, planeta cuidar, debes tú. ¿Sabías que nuestro consumo de recursos naturales como agua, madera y petróleo es tan grande que para satisfacer nuestras necesidades requerimos de 1.6 planetas Tierra? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos utilizando muchos más recursos de los que el planeta provee, trayendo graves problemas como la sobreexplotación, la destrucción de... Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. El pasado 22 de agosto se firmó en Ecuador el Pacto por la Economía Circular, con 161 adherentes del sector industrial, académico y el gobierno central. Este compromiso reúne la voluntad del sector industrial de implementar prácticas de uso eficiente de recursos. La economía circular nos plantea pasar de un modelo productivo de recursos limitados y elevados impactos ambientales y sociales a uno eficiente en el uso de recursos y energías. Es un cambio de paradigma que busca que los procesos consideren las opciones de funcionalidad, reuso, reparación, reciclaje, remanufactura como nuevos modelos de negocio. La transición hacia una economía circular es un proceso necesario para alcanzar la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible y de manera recíproca pensar en cómo implementar los ODS te lleva a repensar la economía en un sentido no lineal sino circular. Ecuador, mediante este pacto, busca invertir recursos y promover el aprovechamiento e industrialización de residuos, la investigación y desarrollo de tecnologías de bajo impacto ambiental. Sin duda es un paso hacia adelante para Ecuador,
que deberá monitorearse para medir su efectividad, considerando que actualmente solo el 6% de los residuos generados en el país se reciclan y que diariamente se recolectan más de 12.000 toneladas de residuos sólidos que mayoritariamente terminan en sitios de disposición final. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. El análisis y la opinión continúa en las redes, en Twitter y en Facebook. Somos @FrecuPolítica. Las redes sociales estuvieron marcadas por varias tendencias, pero solo las redes sociales, no los medios de comunicación. Entre ellas, el hashtag Amazonas en llamas, el hashtag Pray for Amazonas, entre otros. Todos unidos por la misma causa, exigir la mirada del mundo y de las autoridades competentes pongan manos en el asunto y den solución para salvar uno de los pulmones más importantes del mundo, que es la Amazonía. Muchos de los internautas en las redes sociales ponen en conocimiento que esta área representa el 20% del oxígeno, alberga el 10% de la biodiversidad mundial y además en este sector viven 350 grupos de indígenas. Este hecho, además de ser visto con repudio por algunas personas, ya que la celeridad en la solución no ha sido la misma cuando ocurrió el incidente con la iglesia de Notre Dame, las personas están indignadas y esperan una solución pronta. Hacemos un llamado para cuidar el planeta. Muy interesante lo señalado por ambos espacios, tanto el Minuto DS con una interesantísima reflexión sobre la economía circular, así como lo relatado por Paulina de las redes sociales, que efectivamente a veces los medios van por una línea, las redes sociales van por otra, y los medios de comunicación no han dejado ver lo atroz que es el incendio que ha tomado varios días, semanas ya en la Amazonía. Creo que hay que discutir mucho. Nosotros nos quedamos con picados, como decimos, de poder traer este tema al análisis de Frecuencia Política, pero ya hemos ubicado a los especialistas que nos podrían hablar del tema. Se ha dicho que bajo una política más bien de apertura a determinadas actividades agrícolas, en el caso de Brasil se ha permitido tala de árboles. Esto ha potenciado los ya recurrentes incendios forestales en un país cuya temperatura global sigue aumentando, y esto ha preocupado y alarmado a todo el mundo. Decíamos, y varios, me parece que analistas, personalidades o simplemente ciudadanos se pronunciaban en ese sentido, así como el mundo reaccionó de inmediato cuando vimos con mucho pesar el incendio en la iglesia, la catedral de Notre Dame. Así mismo deberíamos actuar y con más celeridad en el caso de el pulmón del mundo, que es la Amazonía. Así que esto nos ha dejado profundamente consternados. Vamos a tener un programa de Frecuencia Política para que esto se pueda analizar con detenimiento, y quisiera señalar 2 o 3 elementos finales. Los medios de comunicación dan cuenta de cómo efectivamente la percepción de inseguridad, los problemas de inseguridad han crecido. El robo a personas impacta con fuerza en 16 provincias del país, retrata la prensa. La Asamblea Nacional se apresta a terminar su receso, y deberá tratar y poner a votación las reformas al COIP y la aprobación del Código Orgánico de Salud. Y queremos dar mucha importancia a este comunicado, a esta declaración pública de Amnistía Internacional. Por fin, y como lo hemos demandado, los organismos internacionales en defensa de los derechos humanos empiezan a pronunciarse sobre Ecuador. Faltan muchos casos, pero al menos sobre Olavini ya han dicho algo. Amnistía Internacional continuará vigilando el proceso penal que enfrenta el defensor de derechos humanos Olavini en Ecuador, tras identificar, dicen ellos, violaciones de derechos humanos e interferencia indebida del gobierno. La justicia debe garantizar que cualquier prueba utilizada en su contra haya sido obtenida de manera legal y con apego al derecho internacional. Hablan de detención arbitraria, violación al debido proceso y acusaciones infundadas de autoridades. Pero esto se va convirtiendo en materia cotidiana en el Ecuador de hoy. Así llegamos al final, Paulina, de esta nueva entrega de Frecuencia Política. Cada vez con más gusto de ser parte del equipo de Radio Pichincha Universal, su equipo de producción que es fabuloso, siempre les agradecemos. Un abrazo, compañeros, y nos vemos, si no hay algo adicional, Paulina, nos vemos la próxima semana. La próxima semana, así es, y esta semana es la última del receso legislativo, el siguiente ya entraremos otra vez en actividades. Efectivamente, veremos cómo vamos programando, pero el caso Olavini, el tema de la Amazonía y lo que usted nos pide en redes sociales, lo pondremos en el análisis de Frecuencia Política. Hasta el otro lunes, un abrazo. Hasta el lunes, un abrazo. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana. Este fue un programa de opinión.